Buenos días, buenas. Hoy vamos a retomar un poco lo que estuve analizando en la clase pasada, que recordemos, habíamos comenzado a ver la teoría del consumidor. Sabemos que la teoría del consumidor es, bueno, justamente aquel ámbito de la teoría neoclásica que nos permite derivar curvas de demanda, estudiar la influencia de las preferencias en, en la derivación de curvas de demanda y sabemos que las curvas de demanda con pendientes negativas son una necesidad de la teoría neoclásica. Lo vimos cuando estuvimos analizando equilibrio parcial y vimos cómo la imposibilidad de decir algo acerca de los precios efectivos obliga a todas las teorías, no solamente a la teoría neoclásica, a todas las teorías que tengan algo para decir acerca de la economía, del sistema económico, nos obliga a posicionarnos o intentar derivar tendencias o centros de gravedad a los que converger, digamos, a los que la propia dinámica del mercado empuje en un contexto, digamos, siempre pensando, como lo vamos a hacer en este curso, de equilibrio parcial, es decir, de mantener el resto de los mercados, suponerlos sin modificaciones y ocuparnos del mercado aislado que es el que estamos analizando. Y en ese sentido, la forma en la que vamos a proceder es a través de glosar el problema de la derivación de curvas de demanda a partir de tres problemas. Uno que es analizar qué pueden hacer los consumidores con sus recursos. Otro problema que es analizar qué desean hacer los consumidores dadas sus preferencias. Eh, un tercer problema, perdón, es el de intentar determinar, digamos, cuál es la elección, o mejor dicho, cuál es la decisión óptima, dados los recursos que disponen y dadas las preferencias que tienen. Y finalmente, sobre la base de esta decisión óptima, estudiar qué sucede cuando ocurre un cambio en el nivel de precios, ¿no? Y en alguno de los bienes de la cesta que estamos analizando, ¿no? Dijimos que íbamos a analizar una economía, que esto, digamos, no es necesario, pero podemos hacer una simplificación, que vamos a analizar una economía de dos sectores, digamos, de dos mercancías. Claramente uno puede estudiar, uno puede pensar que esas dos mercancías en realidad son cestas, a su vez, de otras mercancías, para poder generalizar el análisis que estamos, digamos, derivando a un escenario de múltiples mercancías, de heterogéneas mercancías. Y en ese sentido, sobre la base de este estudio, de esta forma, comenzamos analizando el primer problema, que es el problema de lo que el consumidor puede hacer dado sus recursos. Y a la hora de pensar este problema, en un contexto de dos bienes que componen una canasta que el consumidor desea o tiene para consumir, lo que vamos a intentar ver en este primer problema es, bueno, digamos, cuál es la combinación de canastas que el consumidor puede consumir dados sus recursos, y para eso derivamos dos conceptos, uno que es el de conjunto presupuestario o conjunto de posibilidades de consumo, y otro que es el que se conoce como restricción presupuestaria. Dijimos que el conjunto de posibilidades de consumo está representado por las infinitas combinaciones de cestas que un consumidor puede adquirir, cambiando la composición de esas cestas, es decir, la participación de cada una de estas mercancías, de estas dos mercancías, de la mercancía A y la mercancía B, eh, perdón, de la mercancía X o la mercancía Y, perdón, eh, y
sobre la base del valor de estas canastas, intentar analizar si, bueno, digamos, esas canastas son asequibles, es decir, son posibles de ser adquiridas por el consumidor dado su ingreso monetario M, o, bueno, no son digamos, asequibles y por ende no están dentro de lo que se conoce como el conjunto de posibilidades de consumo. A su vez dijimos que cuando el individuo, con tal de tener la máxima cantidad posible de ambas mercancías en una, digamos, lo que deriva es lo que se conoce como recta presupuestaria, que es el conjunto de todas las cestas, es decir, las infinitas combinaciones de X e Y, que derivan un nivel de gasto, digamos, que tiene asociado un nivel de gasto igual al ingreso del consumidor, ¿no? Y para eso recurrimos, digamos, ya no va a ser, digamos, a una desigualdad débil, es decir, no vamos a decir que, digamos, como decíamos en el conjunto de posibilidades de consumo, que el precio de X por la cantidad de X consumida en la cesta, más el precio de Y por la cantidad de Y consumida en la cesta, es menor o igual al ingreso monetario del consumidor, sino que lo que vamos a decir es que es estrictamente igual. Y así vamos a derivar lo que se conoce como recta presupuestaria. Lo que nos quedó por analizar un poco es, digamos, bueno, de qué está compuesta la recta presupuestaria. Yo algo había dicho ya. Si ustedes se recuerdan, habíamos llegado a la expresión que estaba arriba, dijimos que la cantidad de X que el consumidor puede consumir para un nivel de precios dados y para un nivel de ingresos dados, perdonen, está dada por esta combinación en donde inmediatamente sabemos, digamos, la cantidad de X que tiene la cesta, podemos determinar cuánto es el máximo de Y que podemos consumir de forma tal de gastar lo que tenemos como ingreso, ¿no? Y en ese sentido, lo que vamos a ver es, bueno, digamos, y vamos a intentar analizar lo que se conoce como las ordenadas, perdón, las ordenadas y la abscisa al origen de esta recta presupuestaria. La ordenada de origen, recordemos, es el valor de Y cuando X es igual a 0, y la abscisa al origen es el valor de X cuando Y es igual a 0. Entonces vamos a analizar, digamos, el valor de la canasta cuando una de sus bienes no está incluida en la canasta, y así vamos a tener, obviamente, la máxima cantidad de Y que vamos a poder comprar, ¿no es cierto? Si no compramos nada de X, bueno, podemos destinar todo nuestro ingreso a comprar Y, ¿no? Y en ese sentido, vamos a tener esta primera parte, digamos, de la recta presupuestaria que se conoce como ordenada de origen, ¿no? Siendo que X es 0, entonces todo este término se anula, digamos, este producto se anula y tenemos exactamente esa cantidad de X para consumir. Luego, el otro elemento que nos hace falta, que tenemos que analizar, es lo que se conoce como, obviamente, la abscisa al origen. De vuelta, lo que tenemos que hacer es igualar a 0 esta cantidad, es decir, buscar el valor de la canasta que incluye, digamos, una cantidad 0 de Y, y vemos cuánto es el máximo de X que podemos comprar. Y en ese sentido, si Y es igual a 0, bueno, X va a ser lo que se conoce como la abscisa al origen, que no es otra cosa que el ingreso en términos de X, es decir, dividido los precios de X. Entonces tenemos la ordenada del origen, que es esta, y tenemos la abscisa al origen, que es esta, y que está representada acá. Lo que nos queda por analizar ahora es lo que se conoce como pendiente de la recta presupuestaria. ¿Qué es la pendiente de la recta presupuestaria? Bueno, justamente la pendiente de la recta presupuestaria la vamos a definir como la cantidad, digamos,
lo que podemos definir es la cantidad de y, adicional que podemos adquirir si dejamos de adquirir una unidad de X, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en cuánto aumenta lo máximo que podemos consumir de Y si dejamos de consumir una unidad de X? Si dejamos de consumir una unidad de X, obviamente vamos a tener, digamos, vamos a tener que a la situación en donde, digamos, si X varía en -1, ¿no? Vamos a ponerle -1, entonces lo que vamos a tener es que la máxima cantidad de X, de Y que vamos a consumir, digamos, ahora va a aumentar bueno, vamos a dejar de consumir, digamos, una unidad de X, con lo cual nuestro ingreso va a aumentar en PX, es decir, el valor de esa unidad, por la unidad que dejamos de consumir de X, ¿no? Y eso es lo que aumenta nuestro ingreso ahora, ¿no? Porque ahora ya no consumimos más esa unidad de X. Lo que vamos a hacer es destinar ese ingreso a adquirir una unidad del bien Y. Entonces la vamos a dividir de vuelta por el bien Y para saber cuánto podemos comprar del bien Y, dado este nuevo aumento en el ingreso que tenemos por dejar de comprar X. Y esto es lo que se conoce, obviamente todo número digamos, multiplicado por la unidad es exactamente ese mismo número, entonces esto lo podemos obviar, ¿no? Y lo que tenemos es, bueno, digamos, la pendiente de la recta cuando dividimos, digamos, cuando dejamos de consumir X para consumir una unidad de Y, es justamente, una cantidad de X, no necesariamente tiene que ser 1. Si fuese 2 unidades, bueno, acá hubiese habido un 2 y la variación de X, digamos, sería -2, ¿no es cierto? Siempre analizamos de una unidad porque lo que la pendiente, o sea, la idea de pendiente está muy asociada a la idea de derivada, y la derivada, como ya sabemos, es un diferencial inframarginal, ¿no es cierto? Es un diferencial, digamos, en donde el valor de la variable independiente cambia, digamos, de forma muy pequeña, es decir, tendiendo a 0, y vemos cuando ese valor tendiendo a 0, digamos, implica una variación en los valores de la variable dependiente. Entonces, justamente, bueno, lo que muestra la pendiente es cuánto va a aumentar, si obviamente son unidades de bienes, digamos, y no podemos hacerlo inframarginales, lo trabajamos en términos, digamos, de cambio absoluto, no, digamos, discretos, si se quiere, mejor dicho, en términos discretos, no en términos continuos, y lo que derivamos, digamos, es cuánto puede aumentar la cantidad del bien Y consumida cuando dejamos de consumir una unidad del bien X, ¿no? Y eso es lo que establece la pendiente de la recta presupuestaria. Entonces, recordemos, no podemos, obviamente, la recta presupuestaria está compuesta por dos elementos. Una es la ordenada del origen, la otra es la pendiente de la recta, y dado que, bueno, obviamente los precios están dados, solo basta con cambiar los valores de X para obtener, digamos, la relación negativa entre bueno, la participación de X en la canasta a consumir y la participación de Y en la canasta a consumir, ¿no? Obviamente, cada combinación de este punto, digamos, de esta recta, es un punto que nos está diciendo, bueno, digamos, la cesta, ¿no? La cesta A, digamos, es una cesta que tiene tanto de Y y tanto de X, mientras que la cesta B tiene otro tanto de Y, vamos a decirle Y minúscula, Y cursiva,
y tanto de X también vamos a deducirle X, ¿no? Entonces, bueno, digamos, estas son dos cestas, la cesta B y la cesta A, que son diferentes entre sí porque fíjense que la cesta B tiene más de X, más de Y que la cesta A, y la cesta A tiene más de X que la cesta B, ¿no? Entonces lo que cambia son las participaciones de los bienes en las distintas cestas, cuyo valor es igual al ingreso monetario del consumidor. Así que bueno, esto es lo que estábamos viendo. Voy a borrar esto. Bueno, esto es un poco lo que veníamos hablando, ¿no es cierto? Es decir, intentar entender el significado de la curva, perdón, de la pendiente de la recta presupuestaria. Y esto un poco lo que dice es preguntarse qué mide esa pendiente. Decimos que, bueno, si tenemos una unidad de X y la multiplicamos por su precio, vamos a tener el valor de esa unidad, el valor de, digamos, el ingreso que tenemos que destinar para esa compra de una unidad de X, y si dejamos de comprar esa unidad, ¿cuántas podemos comprar de Y con ese valor? Y ahí lo que vamos a tener que hacer, como ya lo hicimos antes, es dividir el P, digamos PX, por 1, que es la cantidad de X que dejamos de consumir, por dividido el precio de Y. Y ahí vamos a obtener, como ya lo dijimos, la cantidad de I que podemos comprar si dejamos de comprar o de gastar una unidad de X. Y esto es un poco lo que mide, en términos de sacrificio, digamos, o mejor dicho, sí, la cantidad de X, de Y que podemos adquirir si sacrificamos una unidad de X, ¿no es cierto? Entonces de acá que se utilice este precio relativo PX dividido PI como un índice o como una medida de sustitución, como una tasa de sustitución de un bien por otro. En términos, digamos, de posibilidades de consumo. Ya lo vamos a ver, que también vamos a poder dividir, vamos a poder obtener una tasa de sustitución en términos de preferencias, ¿no? Es decir, ya lo vamos a ver cuando veamos el concepto de curva de utilidad, de curva de indiferencia, que vamos a analizar en la segunda parte cuando analicemos qué quieren hacer sus individuos dadas sus preferencias. Entonces, con esta tasa de sustitución desde la restricción presupuestaria, obviamente, digamos, vamos a derivar dos interpretaciones. Una es cuántas unidades del bien Y tengo que también, digamos, dejar de consumir para consumir una unidad adicional del bien X. En realidad esto es, si damos vuelta los precios, digamos, si hacemos PI dividido PX, vamos a obtener esta interpretación. Perdón, no. Acá lo que estamos diciendo es, digamos, claro, como queremos aumentar una unidad del bien X, digamos, la pregunta es cuánto tenemos que dejar de consumir de ahí. Lo que nosotros decíamos antes es, si dejamos de consumir una unidad del bien X, ¿cuántas podemos consumir de ahí? Son dos preguntas simétricas, son dos preguntas de la misma, digamos, que responden, digamos, el mismo número, digamos, y obviamente ambas están representadas por la pendiente de la curva de la recta presupuestaria. La otra interpretación es una tasa de sustitución en el mercado, digamos, de un bien por otro, y esto
un poco mostrando que, digamos, dado que son precios de mercado, esta segunda interpretación, lo que decimos es, bueno, digamos, si los precios, obviamente, digamos, son los precios del mercado, entonces, cuánto puedo adquirir de I en el mercado si vendo una unidad de X, ¿no? Entonces, lo que vamos a obtener es una tasa de sustitución del mercado, porque los precios son precios de mercado y es lo que el mercado me permitiría adquirir, hacerme de I si me sacrifico una unidad de X. O, alternativamente, cuántas unidades de I, perdón, tengo que sacrificar si quiero consumir una unidad adicional de X, perdón, de vuelta, para que quede claro. Lo que estaría diciendo, en términos de tasa de sustitución, ese cociente es cuántas unidades de I tengo que sacrificar si quiero consumir una unidad adicional de X. Ahora sí. Estas son dos interpretaciones que se le pueden dar a la curva a la pendiente de la recta presupuestaria. Una haciendo más foco en términos de las posibilidades de consumo que tengo, otra haciendo foco en, bueno, el hecho de que voy al mercado e intercambio para hacerme de una unidad adicional de X, y por eso cuántas unidades de I tengo que sacrificar, o alternativamente cuántas unidades de I puedo adquirir si dejo de consumir, si vendo una unidad de X, ¿no? Entonces, como una está asociada al mercado, digamos, una es, digamos, está más asociado a una mirada, digamos, de mercado, la otra está más asociado a la mirada de mis posibilidades de consumo, ¿no? Y dado una restricción presupuestaria. Entonces, bueno, lo que vamos a analizar ahora es un poco, digamos, cómo derivar esta pendiente. Pensemos que, bueno, consumimos dos cestas de consumo, la cesta de consumo XI y la cesta de consumo X más delta X con, digamos, Y más delta Y, ¿no? Ambas cestas de consumo son cestas que se encuentran, que son asequibles, yo las puedo consumir, y que ambas valen lo mismo que mi ingreso. Entonces yo consumo todo mi ingreso o gasto todo mi ingreso al consumir alguna de estas dos cestas. Fíjense que claramente, para que ambas, dado que los precios son positivos, digamos, para que ambas valgan lo mismo, eh, la segunda cesta tiene que tener más de un bien y menos del otro, digamos. Es decir, ese delta I, si ese delta X es positivo, el delta I tiene que ser negativo, es decir, tiene que haber una compensación de cantidades, y, digamos, a la inversa, y ese delta I es positivo, entonces, no sé si lo están viendo, si no, disculpen, si lo están viendo porque está aquí fuera. Si ese delta I es positivo, entonces el delta X tiene que ser necesariamente negativo para que se encuentren dentro de una misma restricción presupuestaria. Y lo que podemos hacer, digamos, para que lo vean mejor, digamos, vemos que disculpen, para que lo vean mejor, fui acá, estábamos acá. Para que lo vean mejor, aquí se pone. Fíjense, nosotros tenemos la cesta, vamos a llamarle esta la cesta A y a esta la cesta B, ¿no? La cesta A tiene X e Y y la cesta B tiene X más delta X e Y más delta Y. Ambas cestas, por sus precios, valen exactamente lo mismo, ¿no?
Entonces, si ambas valen lo mismo, lo que yo puedo escribir es Px por X más Pi por Y es igual a, vamos a aplicar distributiva acá y también distributiva acá y vamos a obtener Px por X, recordemos que acá está igual, ¿no? Perdonen la desprolijidad, me tengo que comprar un lápiz eléctrico. Px por X más Px por delta X, la variación de X asociada a la sexta B, más lo que vamos a obtener es Pi por I más que Pi por delta I. Obviamente este término y este término son iguales y este término y este término son iguales. Entonces, si yo los paso del otro lado, a ambos, digamos, a estos dos, si yo los paso de lado a estos dos, lo que voy a tener es Px por X más Pi por Y menos Px por X menos Pi por Y igual a ¿qué? Igual a Px por delta X más Pi por delta I. Obviamente, dado que esto es igual a esto, se cancelan porque uno está sumando y el otro está restando, y esto también, Pi por I menos Pi por I es igual a 0, estos dos términos son iguales, con lo cual estos también se cancelan. Y me queda que 0, me queda esto que está acá. Voy a escribir acá, 0 por Px por delta X más Pi por delta Y. De esta forma podemos despejar, podemos pasar uno del otro lado, digamos, un término del otro lado, o podemos, eh, obviamente, en realidad podemos despejar, vamos a decirlo así, en realidad en términos matemáticos es, digamos, restar en ambos miembros de la igualdad Px por, perdón, Pi, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a pasar Px del otro lado. Entonces vamos a restar ambos miembros por Px por delta X. Acá, dado que está también Px por delta X, esto va a ser 0. Y acá nos va a quedar menos Px por delta X. Y esto va a ser igual a ¿qué? A Pi por delta I, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a dividir todo por Px. No llego. Voy a escribir acá. Teníamos Px por delta X igual a Pi por delta I. ¿Esto qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo que el valor de lo que dejemos de consumir de X tiene que ser igual al valor de lo que consumamos ahora en más de Y, ¿no? Entonces vamos a dividir todo, digamos, para saber cuánto podemos consumir de X, digamos, por Pi. Todo número dividido por sí mismo es igual a 1, entonces nos queda
que la deriva, digamos, la diferencial, lo que vamos a poder consumir de X, perdón, de Y, va a ser igual a menos PX dividido PI por la cantidad de X que dejemos de consumir. También podemos agarrar, y para que, digamos, para mostrarlo, digamos, de forma mejor, digamos, podemos agarrar y podemos, digamos, dividir a ambos miembros por delta X, y lo que tenemos es que el cociente, digamos, la relación de lo que dejamos de consumir de X por lo que empecemos a consumir de más de Y, va a ser igual a menos los precios relativos PX dividido PI, que es lo que tenemos ahí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿No es cierto? Esto es básicamente a la interpretación de la pendiente de la restricción presupuestaria. Entonces, ahora vamos a analizar distintos casos. Uno de los casos que vamos a analizar es ¿qué sucede cuando mi ingreso aumenta en una determinada cantidad? Bueno, si mi ingreso aumenta en una determinada cantidad, fíjense bien, es muy interesante, lo que sucedería, perdonen, si mi ingreso aumenta en una determinada cantidad, vamos a tener, ya no vamos a poder gastar como máximo M, sino que vamos a poder gastar un poco más de M, una variación de M. Entonces, para determinar lo que vamos a poder gastar, digamos, básicamente hacemos de vuelta. Agarramos, digamos, esta es la resta presupuestaria cuando cuando este delta M es igual a 0. Cuando este delta M es positivo, digamos, cuando esto es positivo, entonces vamos a poder gastar una cantidad mayor de M, y vamos a ver cómo queda la recta presupuestaria cuando podemos consumir una mayor cantidad de ingresos. Y ahí lo que vamos a tener es, bueno, vamos a hacer PI por I, pasamos este PX del otro lado, y nos tenemos M más delta M menos PX por X, ¿no? Ahora vamos a pasar este PI del otro lado y vamos a decir, bueno, la recta presupuestaria I va a ser igual, la recta presupuestaria va a ser igual a ¿qué? A M más delta M dividido PI, perdón, menos PX dividido PI por X. Fíjense que lo que cambió en realidad, la recta presupuestaria, no cambió la pendiente era exactamente la misma si digamos, si la variación de M es igual a 0. Si la variación de M es igual a 0, esto se cancela, ¿no es cierto? Y no varía nada M, entonces solamente queda M, digamos. Ahora, si la variación de M no es 0 y es un número positivo, entonces lo que va a cambiar es la ordenada de origen, no cambia la pendiente. ¿Y cómo vemos que cambia la ordenada de origen? Bueno, porque si esto es 0, si la cantidad que queremos consumir de X es 0, entonces todo este término se cancela y lo máximo que vamos a poder consumir de Y ahora va a ser M más delta M, o sea, un ingreso mayor, dividido PI. Entonces vamos a consumir como máximo ya no M dividido PI. Vamos a poder consumir como máximo M más delta M dividido PI. Y lo mismo
si lo que es 0 es I, digamos. Eso se lo dejo a ustedes para que lo hagan, digamos, de tarea, digamos, para que lo comprueben, pero si I es 0, lo que les tiene que dar es que lo máximo de X que van a poder consumir va a ser M más delta M dividido PI. Entonces va a estar a una cantidad mayor, M más delta M dividido P. PX, perdón, PX. No. Vamos a tener una recta desplazada exactamente igual. Y yo no sé por qué la dibujé, porque la tengo. Vamos a borrar para que se vea mejor. ¿Ven? Digamos, está completamente desplazada hacia arriba. Entonces no hay una rotación, que significaría un cambio en la recta, digamos, en la pendiente, sino que la pendiente es exactamente la misma. Lo que sucede es que la recta presupuestaria se desplaza toda para el norte. Otro ejercicio que podemos hacer es qué pasa si aumenta un precio digamos, en este caso si disminuye el precio de Y, de X. Bueno, si disminuye el precio de X, lo que tendrían, digamos, los dejo a ustedes para que lo vean, digamos, lo que tendrían es, digamos, el precio de X ya no es PX, sino que es PX menos algo, porque el precio disminuyó de X. Entonces, lo que, digamos, ustedes van a mostrar es que va a haber, en este caso, una menor pendiente, que va a ampliar las posibilidades de consumo, ¿no? Y que lo van a poder, y que lo que, digamos, la cantidad máxima de I que van a poder consumir es la misma que antes. Si yo de hecho hago X, lo hago 0, digamos, de vuelta todo este término se cancela, y lo máximo que voy a poder consumir de I va a seguir siendo lo mismo que antes. Por eso este término, digamos, esta ordenada de origen queda igual. Lo que ahora aumenta, porque cayó el precio de M, es lo máximo que puedo consumir de X, perdón. Entonces, si I es 0, porque no consumo nada de I, ustedes van a poder ver que lo que sucede es que la máxima cantidad de X que voy a poder consumir va a ser M, que es la cantidad de ingresos sigue máxima, dividido PX menos lo que cayó PX. Y como este número, el denominador es menor, digamos, este número es mayor, ¿no? Y eso hace que podamos consumir una mayor cantidad de X si no consumimos nada de Y, ¿no? Obviamente esto también implica que nosotros tengamos, digamos, digamos, podamos adquirir un menor número de X si dejamos de consumir una unidad un mayor número si baja el precio de X, lo que estamos diciendo es que vamos a poder consumir una menor cantidad de Y si decidimos dejar de consumir una unidad de X, porque ahora por esa unidad de X que dejamos de consumir, como es más barata, vamos a poder obtener menos ingreso, ¿no? Vamos a poder, si la vendemos al mercado, vamos a poder obtener menos ingreso, y por ende vamos a poder comprar menos cantidad de I, cuyo precio se mantuvo constante. ¿Se entiende? Entonces, por eso, digamos, la pendiente es menor, porque recordemos, la pendiente nos dice la cantidad de I que podemos consumir si dejamos de consumir una unidad de X.
Entonces, como ahora el precio de X es menor, se abarató X, vamos a poder tener un menor ingreso de la venta de X y por ende vamos a poder comprar una menor cantidad de X. Bueno, me parecía importante que veamos estos dos casos. Yo quisiera que ustedes sigan analizando estas cosas. Eh, Voy a subir una nueva clase dentro de 2 días, el viernes sábado a la mañana. Así que, bueno, recuerden que está la clase de consulta siempre los miércoles a las 16. Sin más, los dejo y bueno, me pueden hacer preguntas. Desde ya intenten hacer todas digamos, las cosas que yo dejé por hacer, todos los cálculos que yo dejé por hacer, todos los ejercicios que les di. Sería un buen ejercicio que ustedes intenten graficar cómo sería la recta presupuestaria cuando baja el ingreso y cuando aumenta el precio del bien X, es decir, lo contrario de los dos casos que vimos. Y bueno, me hacen preguntas. También sería bueno que piensen cómo queda la recta presupuestaria si cambia el precio del bien Y en vez del precio del bien X. Hay varias combinaciones que pueden pensar. Y bueno, yo estoy al tanto de cualquier duda que me lo pueden hacer a través del foro o en la clase de consulta. Bueno, sin más, los dejo y que tengan un buen día y bueno, cuídense, quédense en casa.